Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, Rosalía Ortega, quien con casi 2 décadas de experiencia en derecho deportivo nos acompaña para charlar sobre todo lo que tiene que ver con arbitraje deportivo y bueno, en específico su experiencia ante el Tribunal Arbitral del Deporte. Intentaremos charlar un poco sobre estrategias, sobre manejo de evidencias, sobre su experiencia precisamente a esta instancia, eventualmente también sobre su experiencia en otros tribunales arbitrales para resolver disputas y bueno, todo esto con el propósito de que nuestra comunidad pueda conocer de primera mano esta gran experiencia. Así que Rosalía, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de Sports Law Hub. Y bueno, yo debo empezar preguntándote en este tiempo de experiencia que ya tienes trabajando ante el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿qué es lo más interesante, qué es lo que más rescatas de una práctica que es tan especializada, ya no solo en general, sino también en el mundo del deporte? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por pensar que puedo poner mi granito de arena, ¿no?, en un curso como este, que yo creo que es muy necesario, porque la formación en Derecho Deportivo yo creo que es muy importante, porque no lo vemos en la universidad, cuando estudias Derecho no lo ves. Y creo que muchas veces incluso los másters que hay, los cursos que hay especializados, al final el derecho deportivo es muy transversal, ¿no? Y adentrar mucho en una materia concreta suele ser muy difícil. Y yo creo que este curso que estáis haciendo es súper necesario, porque a día de hoy el número de casos que tiene el Tribunal Arbitral del Deporte yo creo que es lo más significativo de todo, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia, efectivamente llevo casi 20 años trabajando. Y lo más significativo que yo rescato, es verdad que yo al principio tengo que confesar que era muy reticente al arbitraje. Como que tenía un poco de recelo, falta de confianza, y tengo que decir que a día de hoy cada vez me gusta más el arbitraje. Primero, y hay una cosa que es fundamental, yo que litigo en los tribunales ordinarios, me parece que hay un ambiente de solemnidad y de respeto que creo que no tenemos en los tribunales. Un respeto por parte de todo el mundo, y si bien es todo como mucho más rígido, me parece que está mucho más organizado, y creo que el hecho de que el abogado se sienta cómodo es muy importante, porque uno cuando va a un procedimiento sabe que va a la guerra, ¿no? Pero no estás en un ambiente tan hostil, creo yo, como en un tribunal normal, y cada día yo creo que agradecemos todos eso mucho más. Lógicamente, esos dos elementos, ¿no? Me parece que el respeto del árbitro. Los árbitros nos tienen mucho respeto a los abogados, que creo que tampoco pasa tanto en las salas normales. Y sobre todo que sea todo mucho más distendido, me parece que favorece mucho. Y lógicamente, estar en un tribunal donde sabes que tienes un árbitro que es especializado, que no tienes que empezar de cero a contarle lo que es la especialidad deportiva, porque una norma pública, una norma privada, la federación, yo creo que no empezar desde cero me parece que tiene un valor añadido que es incalculable. Ya, rescato 2 cosas de eso que estás diciendo, esa combinación entre el saber, el conocer, digamos, todo lo que es el procedimiento, las normas, más lo técnico, esa capacitación técnica y formación técnica, pero por el otro lado aquella otra capaz que formación que nadie nos cuenta y que tú estás mencionando, es decir, mira que tal vez nos acostumbramos en los tribunales ordinarios también nosotros como abogados litigantes a ser de cierta manera informales, ¿no? Pero cuando tú ya estás diciendo que tienes que llegar a un tribunal como el arbitral, tendrías que tener en cuenta esto. ¿Tú crees necesaria esa combinación en una formación, que no nos enfoquemos únicamente en esa parte muy técnica, jurídica, sino que tengamos en cuenta esas otras cosas, o eso te lo vas a encontrar en el camino? A ver, yo creo que es importantísimo, o sea, tanto si uno va a un tribunal arbitral como cuando uno va a litigar en un tribunal ordinario. O sea, yo creo que la parte técnica procesal es fundamental. O sea, lo que no puede ser es que tú pierdas un caso por un elemento procesal, en ningún sitio, y más en el TAS, que bueno, ahora hay alguna cosa que se ha flexibilizado, pero inicialmente tú podías perder una apelación porque no has presentado en tiempo tu apelación, sino porque a lo mejor en 24 horas no la habías o enviado por courier o la habías subido al sistema de iFiling. Entonces, es verdad que ahora está todo mucho más flexible, pero desde el punto de vista técnico y procesal me parece que uno tiene que ir preparado impecable. Okay.
Perfecto. Ahora bien, una vez ya estás dentro, digamos, y cuando digo dentro es con el conocimiento de este lado del mundo ante el TAS, ¿qué estrategias o qué pasos deberían ser importantes a tener en cuenta al momento de crear una estrategia para presentarse o para presentar un caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte? A ver, yo creo que tienes que saberte las normas del procedimiento que estamos hablando. Yo creo que esto es el primer paso, es elemental. Y luego, lógicamente, en cualquier procedimiento uno tiene hechos y tiene fundamentos de derecho. Yo creo que hay un consejo universal muy antiguo que es si te favorecen los hechos, apóyate en los hechos, y si te favorece el derecho, apóyate en el derecho. Yo creo que lo que no te puede pasar cuando uno va a una audiencia del TAS es que tú no puedes salir con esa sensación de no he dicho esto, se me ha olvidado lo otro, ¿por qué he dicho esto? Es decir, yo creo que uno no puede salir con una sensación de haber hecho algo mal. Y yo creo que eso también te lo da porque uno no va preparado a un caso. Es decir, yo creo que cuando uno va a una audiencia del TAS, a cualquier tipo de audiencia, pero más en el TAS, que aparte muchas veces son muchas horas, en un tribunal normal, un juez a lo mejor en media hora te despacha o te da 15 minutos, en un juicio tienes 5 para unas conclusiones. Yo creo que las audiencias del TAS que son muy extendidas, yo creo que el procedimiento es muy generoso con la defensa y puedes estar durante mucho tiempo. Yo creo que uno tiene que estar muy preparado, es decir, puede ser que el abogado contrario sepa tanto como tú de tu caso, pero más nadie puede saber más que tú, y desde el punto de vista de los hechos y del derecho, seguro. Luego ya está la estrategia en cuanto a las pruebas y demás, pero creo que lo que normalmente nos da que pensar que no llevas bien planteado un caso es cuando sales de la sala diciendo ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha dicho el testigo? ¿Cómo puede ser que no esté preparado? ¿Cómo puede ser que no haya dicho esto? Te puede pasar porque no somos perfectos, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran ejemplo de que uno no va preparado y tienes que ir muy bien preparado. Ya, más o menos como pasa en el deporte. Primero preocúpate por ti, hazlo muy bien tú, sí, que seguramente si así lo haces, sí, así mismo lo vas a enfrentar. Vale, el Tribunal Arbitral del Deporte en muchos escenarios, en muchos momentos ha sido como criticado o tiene críticas en torno a su imparcialidad, precisamente por su conformación, precisamente por los fondos, precisamente por cómo se seleccionan en algunos momentos estos listados de los árbitros. En tu experiencia, ¿cómo evalúas el papel en general el juzgamiento de los árbitros, ese rol tan importante versus esta clase de posiciones? Bueno, a ver, yo creo que, claro, el tema de la imparcialidad de los árbitros y el tema de los fondos no es una cuestión que no podemos mirar para otro lado porque está ahí. Yo creo que, y también ha habido tradicionalmente y tampoco muy atrás, designaciones que dejan a todo el mundo un poco como diciendo quizás esta persona no tiene tanta experiencia, lleva poco tiempo, exactamente por qué criterio se le designa. Pero yo creo que dejando eso un poco al lado, es verdad que el procedimiento te da la opción de recusar a un árbitro, ¿no? O sea, creo que tiene ciertas garantías. Yo desde mi experiencia tengo que decir que he tenido grandes árbitros, siempre. O sea, mi experiencia, desde luego, es impecable. No he tenido un caso de estos flagrantes de decir es que estoy ante un árbitro que es completamente parcial y se le nota. Vale, perfecto. ¿Y qué recomendaciones puedes dar respecto de las competencias que debería desarrollar una persona que quiera presentarse, que quiera litigar ante el TAS? Bueno, pues yo creo que tienen que empezar por especializarse mucho. Y yo creo que este curso, no es porque lo estemos promocionando, pero de verdad creo que es un curso súper necesario. A mí me hubiera encantado poder tener la oportunidad de tener un curso así, porque al final muchas veces aprendes, yo en mi caso y en mi camino, aprendes o por ensayo-error o la verdad apoyándote. Muchas veces yo he tenido grandes compañeros que me han ayudado y me han enseñado mucho, porque no había cursos como este. Ya. Sí, bueno, eso es lo que se intenta. Rosalía, tú tienes un rol también, llamémoslo como tú lo has llamado, en el Tribunal Arbitral del Deporte en Brasil. Y ese rol es un poco más de resolución precisamente de sí, toma yo de estoy decisión. como árbitro, sí. ¿Tú qué opinas de que se formen estos tribunales arbitrales más especializados
regionales, en algún momento sonó la posibilidad de que a partir del fútbol se creara un tribunal en Sudamérica, en Panamá hay un tribunal especializado. ¿Tú qué opinas y cómo ves el funcionamiento de estos tribunales en conjunto con el Tribunal Arbitral del Deporte? Pues lo que te decía al principio, es que lo veo muy necesario. Y al final, si te das cuenta, el derecho deportivo no tiene tanto desarrollo. Por supuesto, si lo comparamos con el derecho romano, por ejemplo, pero no hay tanta gente especializada. Es decir, por ejemplo, yo llevo 20 años, pero también no soy de los primeros, pero casi. Entonces, cuando tú vas a una sala, a un tribunal normal, a un divorcio, la gente lleva divorciándose toda la vida, asuntos laborales, asuntos mercantiles, pero asuntos puramente deportivos, hay un desarrollo que es mucho más corto. Entonces también hay una especialización de las personas que deciden mucho más corto. Muchas veces vamos a un procedimiento ordinario laboral. Aquí en España, por ejemplo, el arbitraje está completamente prohibido para asuntos laborales. Entonces aquí nosotros tenemos que ir a los tribunales laborales. Es verdad que los jueces empiezan a familiarizarse un poco más, pero la idiosincrasia, yo creo que una de las grandes estrategias cuando uno tiene un procedimiento es conocer la persona que te va a resolver. Yeah. En el TAS pasa mucho, ¿no? O sea, si tienes un árbitro único que te lo han designado, tienes que estudiar al árbitro. O sea, a qué se dedica, en qué trabaja, de dónde viene, si pertenece a un sindicato, si pertenece a una federación, si es profesor en la Universidad de Derecho Laboral. O sea, creo que hay que hacer un análisis exacto de la persona que te va a decidir. Y el arbitraje te brinda eso, que son personas, o deberían ser personas, con amplia experiencia ya dentro del derecho deportivo. Porque todos sabemos que es algo muy complejo. Yo me di cuenta que empezaba a aprender algo cuando no entendía nada. ¿Entiendes? O sea, cuando tú te das cuenta que tienes un sistema que es privado, que lucha contra un sistema que es público, donde supuestamente las normas públicas están por encima, pero en la práctica no es así, y cuando empiezas a tener esa gran confusión, empiezas a entender este sistema del derecho deportivo que es muy complejo. Entonces, tener árbitros especializados es un lujo. Si fuera más barato, sería más lujo. Ya, claro, así es. El Tribunal Arbitral del Deporte, bueno, sabemos que está en Suiza y eso tiene una razón de ser también, pero es entendido como el Tribunal Mundial para resolver conflictos en el deporte. A pesar de que puedan existir otros tribunales arbitrales, pues el que tiene liderazgo es el Tribunal Arbitral del Deporte. Hacer este Tribunal Mundial, a donde tenemos que recurrir esas diferencias culturales que se pueden presentar, ¿cómo las ves? ¿Las has vivido? Y cómo además prepararse para poder enfrentar esa clase de diferencias culturales que se presentan. Mira, como te decía antes, lo mismo que tienes que saber muy bien quién es tu árbitro, tienes que saber también muy bien quién es tu contrario. Porque yo creo que el contexto territorial, o sea, no es lo mismo enfrentarte a un abogado. A ver, a veces también tenemos contextos territoriales distintos, que puedes tener un abogado inglés con un caso en África, ¿vale? Pero, mira, hablando exactamente de África, o sea, yo noto una gran diferencia cuando estás litigando contra un caso en África con abogados de África que si estás litigando con un abogado suizo, que va a ser absolutamente escrupuloso, absolutamente respetuoso. A lo mejor puedes tener un árbitro de Italia, es decir, todos los elementos, al final tenemos que tener en cuenta que quien va a decidir es un ser humano, que yo desde mi punto de vista no hay ningún ser humano que sea absolutamente imparcial. Yo pienso que uno siempre siente y luego razona en el momento de decidir. Y todo el contexto territorial, social, cultural, la empatía son elementos que tienen que ver con el factor humano, que al final es el que decide. O sea, y se vive muchas veces. Al final trabajamos en el deporte, que yo creo que es uno de los negocios transfronterizos más grandes que hay. Ya. Sí, claro, ese ejemplo que pones es muy diciente, ¿no? Porque somos muy diferentes. Mucho. Y al final te lo pregunto, ¿tú crees que el papel del árbitro también tiene que ver con alinear esa clase de diferencias culturales al momento de instruir, al momento de decidir y ponerlo como todo en orden para que el procedimiento vaya lo mejor? Sí, totalmente, y muchas veces yo creo que lo cultural, lo que te digo, tú sabes que si tienes un abogado contrario suizo, va a ser una persona absolutamente exquisita, respetuosa con las normas y respetuosa con el procedimiento. Y creo que el árbitro juega un papel importante, porque también tienes
otros abogados contrarios que culturalmente vienen de otro sitio y que a lo mejor, oye, una de las reglas que hay, tú no puedes apagar la pantalla e irte. Y hay abogados que lo hacen y yo creo que ahí tiene que estar el papel del árbitro para ubicar cuando nos desubicamos también todos, ¿no? Que no somos todos perfectos y nos puede pasar. O sea, para mí hay un papel fundamental en cuanto a la decisión y al orden. Perfecto. A ver, Rosalía, como todo proceso judicial, ¿no? El papel de las evidencias, de las pruebas, pues es fundamental. ¿Qué errores más comunes puedes evidenciar o has podido evidenciar en tu práctica? Y claramente, ¿qué consejos o qué tips podrías presentar para evitar esto? A ver, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. No me atrevería a dar un consejo a nadie, ¿vale? Pero desde mi experiencia, yo creo que las peores cosas que yo he visto creo que hay una regla número 1 que, dependiendo del contexto territorial, también se la saltan. Uno no puede presentar documentos falsos, porque gracias a Dios, y una de las buenas cosas que tiene la tecnología es que se detecta, y muchas veces casos que uno puede tener ganados, porque yo creo que a lo mejor por un error de, a lo mejor, exceso de ambición, se presenta mucha documentación falsa. Yo muchas veces me quedo sorprendida, con muchísima impunidad. Creo que eso es la regla número 1, que nos puede parecer muy evidente, pero es que sigue pasando. A mí me ha pasado no hace muy poco. Y yo creo que a través de las pruebas tú las puedes dividir, oye, tu prueba documental, tu prueba testifical, de tu propio cliente, de la otra parte, los testigos, los peritos. Yo creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la prueba, yo creo que uno tiene que analizar muy bien qué le va a sumar, o por lo menos que no le va a restar. También creo que hay, y esto sí me atrevo a dar un buen consejo, creo que no hay que hacer ni las vistas muy largas, ni los speech muy largos, ni los documentos muy largos, porque al final tenemos que ponernos en el lado del que tiene que decidir, y creo que muchas veces hay que simplificar sin que se nos olvide nada. Desde el punto de vista, yo creo que del interrogatorio, que esto es fundamental, para mí 2 cosas que por lo menos yo siempre hago. Yo creo que es un gran error preparar a tu propio testigo o a tu propio cliente o incluso a un perito. Lo que sí que creo que es importante es saber cómo conocen el caso y qué van a decir. Es decir, qué rol juega cada uno de ellos, porque a veces es mejor ni siquiera interrogar a tu propio cliente, y es verdad, cuando las circunstancias, los hechos o el derecho te favorece, muchas veces menos es más. Y desde mi punto de vista creo que lo importante es saber qué puede uno testificar. Porque, sí, perdón. No, continúa. O sea, a mí a veces me ha pasado, y recientemente me ha pasado, un caso que lo tenemos bien, vamos a llamar a un testigo y de pronto, hablando solo con el testigo para decir, oye, ¿qué conoces de este tema? Te das cuenta que el testimonio que te puede arruinar tu caso, y es mejor, oye, no lo traemos. Okay. Pero ¿por qué dices que es mejor no prepararlo? ¿Porque se puede ver muy evidente esta preparación? Yo creo que cuando un testigo, tu propio cliente o un perito miente, se nota mucho. Y si tenemos árbitros, que yo creo que al final la experiencia es un grado, y creo que hay que tener árbitros experimentados y abogados experimentados, se nota muchísimo. Y, o sea, dirigir un interrogatorio me parece que es un error también. Una cosa es que tú sepas qué vas a preguntar y que uno pueda esperar lo que le van a preguntar. Pero me parece que la naturalidad, claro, lógicamente estamos hablando, cuando tienes un caso. A ver, yo creo que ir al TAS es una cosa muy particular. Nadie va de una forma temeraria al TAS, porque tiene un riesgo de costas que es muy importante. Es decir, yo creo que todos cuando vamos al TAS es porque verdaderamente tenemos un caso que crees que puedes ganar. Si eres un abogado decente y hablas decentemente con tu cliente y no lo llevas por el hecho de llevar un procedimiento. Yo no preparo ni a los testigos ni a mi cliente nunca, porque me parece que surja toda la verdad de una manera natural es mi estilo, por lo menos. Sí que es verdad, nunca iría a hacer una pregunta que no nos espera. Y yo nunca jamás llevaría a alguien que no estoy muy segura que no me va a arruinar una audiencia, seguro. Capaz que con este enfoque también es importante porque
como que le restas espontaneidad a un testimonio, a una y verdad, declaración. y yo creo que se resta muchas veces mucha verdad. Yeah. Esto es lo que yo hago. Yeah. No sé si está bien o no, muchas veces, claro, o sea, te das cuenta perfectamente que uno sabe el orden que le han preparado de las preguntas, hasta si el propio abogado se sale, el que está para declarar. A mí me parece que es un error. Muy bien. ¿Qué opinas tú obviamente, de la digitalización del procedimiento arbitral, ¿no? No estamos aislados de todo el movimiento, a pesar de que el deporte y a pesar de que el derecho deportivo va un poco siempre más atrás de estos avances, pero en tu experiencia, ¿cómo ves el manejo de la digitalización del procedimiento en cuanto a evidencias, en cuanto precisamente vistas, en cuanto, bueno, todo lo que impacta el procedimiento? Pues yo solo puedo decir cosas buenas, la verdad. Me parece que se ha agilizado todo mucho, la plataforma de Filing funciona bastante bien y particularmente yo no tengo ningún tipo de pega, la verdad. ¿Y el manejo de las pruebas, qué opinas? ¿Más complejo o más simple? En general, para pruebas mí, documentales, testimonios. Para mí litigar en el TAS me parece que hay que tener mucho cuidado procedimentalmente, pero me parece un sistema que funciona muy bien hasta desde el punto de vista procesal y con los documentos. Me parece que tiene... Antes era más rígido, pero ahora es todo mucho más flexible y creo que todo lo que garantiza el derecho de la defensa me parece que tiene que ser siempre muy bienvenido. Perfecto. ¿Y el rol del TAS como ese tribunal de cierre en resolución de disputas, qué impacto crees tú que tiene precisamente en la regulación del deporte a nivel mundial? Bueno, tiene un impacto muy grande, es lo que decimos, ¿no? El número de casos cada año aumenta. Yo creo que si tuviéramos un poco más de rapidez en las decisiones, estaríamos todos mucho mejor, ¿no? Y creo que de esto nos quejamos un poco todo porque no puede ser que estemos esperando tanto tiempo una resolución y luego hay casos muy delicados. Oye, imagínate que tienes un jugador sancionado sin poder jugar. A mí me ha pasado. En el TAS estuvimos casi 2 años en un caso que yo creo que para mí ha sido el caso que más me ha tocado personalmente, con 3 chicos sin poder trabajar y ganarse la vida jugando al fútbol. Creo que necesitamos mejorar eso. Ya. Tú también tienes, además de tu perfil, llamémoslo de litigante, también estás en determinado rol como árbitro, también tienes experiencia en el manejo de otros métodos alternos de solución de conflictos, como puede llegar a ser la mediación o conocimiento sobre esto. ¿Qué diferencia podrías resaltar entre estas formas de resolver conflictos? Hablo del arbitraje y, por ejemplo, en este caso, la mediación. A ver, la mediación a mí me parece un tema muy particular. Ya he tenido alguna mediación y lamentablemente tengo que decir que ha servido de poco. Yeah. Me parece que el intento es bueno, incluso, oye, yo creo que tradicionalmente los abogados lo hacemos diariamente en cualquier tipo de conflicto, hablas con el abogado contrario a ver si podemos solucionarlo de otra manera, ¿no? Es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, yo creo que lo decimos todos. Yo, mi experiencia en la mediación en deporte a veces tiene éxito, pero lamentablemente, porque al final date cuenta que cuando uno va a un procedimiento muchas veces hay una cuestión de amor propio fuerte, que es muy difícil de superar, es lo que yo veo. Y tienes que tener una capacidad de calma con tu cliente que muchas veces cuando un procedimiento yo creo que está metido muy en la carne es muy difícil. Lo veo muy difícil. O sea, me parece una bonita utopía y que a veces se hace realidad, pero lamentablemente es muy complicado. Ahí es donde ese tercero con poder de resolver y de decidir tiene el protagonismo. También yo creo que hay un gran desequilibrio y una gran diferencia cuando estamos con entidades deportivas que cuando estamos con empresas. Creo que en el mundo empresarial normal y común es más fácil, porque al final el empresario juega y trabaja con su propio dinero. O sea, al final, y lo vemos muchas veces, ¿no? Es mucho más fácil un acuerdo laboral, por ejemplo, entre un empresario y un trabajador, pasa muchísimas más veces que en el deporte, porque al final el deporte y las entidades deportivas son gestionadas por terceros que viven dentro de una entidad pero que el dinero no les pertenece. Y esta es una realidad que esto es así. Bueno,
seguramente ya sabes, ¿no? Como todas estas decisiones que se han ido emitiendo por el Tribunal Europeo en torno al caso de Arra, en torno a la Superliga, tenemos pendiente el calendario, agentes, bueno, digamos, una serie de intervenciones, llamémoslo de la justicia ordinaria, de la jurisdicción ordinaria, en donde además de eso, por regla general, estos casos, no todos, también han tenido un recorrido ante la justicia deportiva y el Tribunal Arbitral del Deporte, por ejemplo, en el caso de Arra intervino, y luego de eso se termina tomando una decisión diferente. Esto te lo planteo para saber tu posición respecto a la tendencia que tenemos, cómo va a ser hacia el futuro este como lucha de poderes, si lo queremos llamar de alguna manera, con casos muy importantes que pueden tocar la estructura de un deporte o de todos los deportes. En este caso hablamos de fútbol, que puede ser el más importante en estructura. ¿Tú cómo ves la tendencia en estas líneas? Mira, yo veo que estamos en un momento de esperanza, porque tradicionalmente, y yo pienso que la justicia que se imparte desde todas las federaciones, o el Comité Olímpico Internacional, o FIFA, yo principalmente el 90% del trabajo que hago es en fútbol, aunque es cierto que trabajo en otros deportes, trabajo en boxeo, trabajo en atletismo, trabajo en baloncesto, pelota vasca, muchas cosas. Al final, por el fútbol es el deporte que más ejemplos nos ha regalado para la práctica, y al final casi todo se desarrolla normativamente, jurisprudencialmente por el fútbol. Yo creo que, siendo muy necesario que haya una justicia que se imparta dentro de las federaciones, me parece que estamos en un momento de esperanza, porque tiene que ser una justicia que no puede ser todopoderosa, donde todo vale y que esté por absolutamente encima de todo. Entonces, a mí me parece, también ahora hay una moda de vamos a acudir a la Unión Europea, es que a lo mejor esto hubiera pasado antes, porque yo creo que cada vez el abogado es más valiente, tiene mucho menos miedo al sistema, aunque no todo el mundo. Por ejemplo, cuando salió el reglamento de los agentes, éramos muy pocos los que hablábamos en contra del reglamento de agentes, que más que un reglamento para agentes parecía en contra de los agentes. Yo creo que cuando ya se empiezan a llevar las cosas a los tribunales, los jueces, si se me permite la expresión, los jueces de verdad empiezan a ver que hay un atropello que es mayúsculo de muchas cosas. Y yo creo que muchas veces las federaciones se desubican. Y yo creo que el reglamento de los agentes, es un clarísimo ejemplo. Es decir, esta es mi casa y son mis normas, pero tenemos que tener unos límites. Y yo creo que gracias a abogados valientes que se atreven a llevar las cosas a la Unión Europea y a los tribunales ordinarios, estamos en un momento de esperanza, donde claramente las cosas van a cambiar. Y yo creo que claramente, por ejemplo, FIFA lo está interiorizando y lo está viendo. A mí me parece un paso de humildad que no se había dado nunca antes, que pregunten a todo el mundo qué hacemos con el artículo 17. Porque es verdad que está mal, la solución tampoco es fácil, pero hay que darle un cambio. Por ejemplo, yo lo vengo diciendo hace años, no podemos vivir en un mundo donde existen las cláusulas de rescisión. A mí me parece una absoluta barbaridad. Y oye, ¿cómo nacieron las cláusulas de rescisión? ¿Cómo puede ser que hayan sido permitidas tantos años? Yo no sé si ahora las van a quitar o no, pero no puede ser que a la parte más fuerte se le haga más fuerte y a la parte más débil se le haga más débil. Si un jugador resuelve un contrato sin justa causa, como máximo va a tener valor y por supuesto le voy a mitigar el daño. Y si es un club, tú puedes tener una cláusula de rescisión 50 millones, 25 millones con un chico que gana a lo mejor 3.000 euros. Es un desequilibrio que lo hemos normalizado de una manera que a mí me asusta, de verdad. Y me parece que estamos en un momento de esperanza. Muy bien, muy buena definición. No, es que yo me siento muy bien, te lo digo de verdad. Y me hace sentir muy bien que FIFA haya hecho un acto de humildad de decir, oye, porque fíjate, podían haber esperado un poco más, ¿no? A ver qué pasaba. Pero han dicho, oye, nos estamos dando cuenta, y ellos están diciendo, es un momento de modernizar. Bueno, a mí me parece una palabra demasiado generosa. Yo creo que es un momento de hacer las cosas un poco más justas, que están siendo muy injustas durante muchos años. Entonces, yo estoy muy contenta con lo que está pasando. Mucho. Muy bien. Rosalía, tú dentro del otro perfil que tienes, tú tienes el perfil de docencia, pues muy claro, docente internacional, nacional. Y desde este perfil te quiero preguntar, si tú tuvieras que escoger uno o dos
de una o dos cuestiones para transmitir a estudiantes en torno a el litigio ante el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Cuál escogerías? ¿Una o dos? Vale, una o dos no sé si puedo darte, porque creo que hay que hacer muchas cosas. Y de verdad no lo digo por la promoción, pero a ver, vas a terminar litigando en el TAS, o sea, esto es así, y seguro. Te tienes que especializar y tienes que aprender de la gente que sabe, con experiencia. Yo he aprendido a base de compañeros generosos que han venido ayudándome durante mucho tiempo y también de errores, es así. Entonces, tienes que especializarte mucho. Esta es una formación que prácticamente no se da y ni siquiera tú en un máster puedes llegar a tener, oye, pues tengo una clase del TAS, tengo 2 o 3 clases del TAS, te puedo enseñar cómo es el procedimiento y tal, pero al final el día a día, y yo creo que la experiencia se coge trabajando, ¿vale? Creo que hay que tener mucho cuidado con el procedimiento y un consejo que yo creo que es general para todo, tienes que ir muy bien preparado con tu caso, desde el derecho y desde los hechos, porque hay veces que incluso jurídicamente lo salvas con los hechos. A mí me parece que eso es lo más importante. Y tener un buen equipo. Que 4 ojos siempre ven más que 2 y muchas veces nos creemos que sabemos muchísimo y creo que hay que trabajar en equipo. Así es. Sí. Digamos que estos consejos pueden aplicar a diferentes perfiles que quieran tomarlo, ¿no? Podemos llegar a tener estudiantes pues muy jóvenes o estudiantes que recién, no jóvenes en edad, pero sí entrando al mundo del arbitraje deportivo o del derecho deportivo. Pero con una persona como tu perfil, una persona ya muy posicionada, con mucha experiencia, ¿qué le podría esperar a una persona como Rosalía en términos de evolución en el derecho deportivo y en el arbitraje? Creo que no sé responderte a eso, de verdad. Al final la vida te va llevando un poco... Hay cosas que uno las puede decidir solo, ¿no? Como, oye, pues voy a congresos, conozco a gente, conozco a árbitros, conozco compañeros. Yo tengo grandes compañeros de los que he aprendido, precisamente he tenido la oportunidad de conocerlos porque voy fuera o a dar una charla o a escuchar. Creo que hay que escuchar mucho, que hablamos mucho y escuchamos poco. No me atrevo a dar ningún consejo a nadie. A veces uno toma decisiones, pero creo que la vida muchas veces hace lo que le da la gana. Pero puedo interpretar de lo que has dicho, asistir a congresos, que hay que seguirse preparando, que hay que seguirse formando. Sí. Es decir, la formación no es únicamente la formación que entendemos muy formal de máster de 2 años con muchos componentes, sino que pueden ser formaciones más especializadas o inclusive tan especializadas como un congreso o, creo yo, el relacionamiento, ¿no? Que sí. Bueno, el networking yo creo que es fundamental. Y más lo que te decía antes, en un trabajo que es tan internacional. Internacional desde el punto de vista de la justicia, del trabajo, de los negocios, de las transferencias de jugadores. No sé, ahora mismo no sabría decirte el número de extranjeros que hay de atletas en España, pero es altísimo. Entonces, no sé responderte, Mario. No sé responderte. Yo creo que has respondido. No sé responderte. Rosalía, yo te quiero agradecer mucho, no solamente por este espacio, sino por haber aceptado la invitación de Sports Law Hub para formar parte del equipo docente de nuestro próximo curso en arbitraje, precisamente arbitraje deportivo ante el TAS. El foco que queremos desarrollar es ese. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos y estamos seguros que nuestros estudiantes también lo estarán.